vamos a hacer un paralelo entre las fuerzas militares durante los gobiernos anteriores y el gobierno Petro, para así tratar de comprender si este titular de RCN fue realizado objetivamente o tiene su truco solo para mostrar lo negativo en contra de Petro, pues dijeron que la oposición hizo una marcha para defender a los soldados y policías que son usados como carne de cañón por parte del gobierno Petro. El ejército no está hecho para ser damas rosadas. El ejército es una fuerza letal de combate que entra a matar, no entra a preguntar. Perdón. Hombres o mujeres lo hemos visto como seres humanos. Hay comida en los cuarteles. Comen bien los muchachos y las muchachas, porque la mayoría son jovencísimos, en etapas donde se necesita además los nutrientes más que nunca. Luego de ver estos videos, preguntamos quién ve como fuerza de cañón a las fuerzas militares y quién los ve como seres humanos con necesidades propias dentro y fuera del servicio militar. Es más, hace poco el general de las Fuerzas Armadas nos comentaba qué había hecho el presidente Petro por las Fuerzas Armadas y como él mismo lo dijo, eso no se había visto antes. La partida de alimentación para los soldados subió un 60%. Eso no ha pasado antes. El tema de la bonificación a los soldados e infantes de marinos regulares que hacen, pues han prestado su servicio militar. Estaba en un 30% de un salario mínimo legal mensual vigente, hoy en día está al 50% y el año pasado recibimos 0.6 billones de pesos para que Fuerzas Militares y Policía tuvieran mejor condición de bienestar, para mejorar alojamientos, comedores, casas fiscales, la construcción de un club para soldados profesionales. Por favor, tengamos en cuenta que un militar con más de 20 años de servicio, es decir, que le tocaron los gobiernos que dicen amar a las fuerzas militares, Uribe, Santos y Duque, y que jamás vio por parte de esos señores un beneficio para los militares. La misma semana publicó, Petro celebró la aprobación en el Congreso de la mesada 14 para veteranos de la fuerza pública. Entre comillas, lo prometido se cumple, pues aunque el cuento es que Uribe, el gran héroe de los militares, les brindó beneficios, en realidad fue él quien en 2004 propuso eliminar la mesada 14 para los futuros pensionados, al lado de Carrasquilla y Diego Palacio, quienes por medio de la modificación del artículo 48 de la Constitución eliminaron este beneficio para, según Uribe, garantizar la sostenibilidad financiera del sistema pensional. Pero ¿por qué? Si el acto legislativo que vemos en pantalla que elimina la mesada 14 fue firmada en letras mayúsculas por el expresidente Uribe, muchos colombianos creen que fue Petro quien la eliminó, y no hace falta sino ver titulares como estos para comprender por qué se culpa al que no tiene culpa, no le da pena, refiriéndose a la mesada 14. Prestemos atención a este fragmento de María Andrea Nieto. Sí, les hablo de lo que pasó con la mesada 14, que estaba suspendida para el pago a 14.000 retirados del ejército y que esta semana se autorizó mediante un fallo a favor de los jubilados del Consejo de Estado. La mentira fue dicha por el propio presidente Gustavo Petro, que se apropió del triunfo jurídico como si fuera de él y además le endilgó la culpa al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Uribe otra vez, uy, qué obsesión. El Centro Democrático contestó así a la mentira. El gobierno de Álvaro Uribe no suspendió mesada 14 a pensionados de la fuerza pública. El Centro Democrático se permite recordar sobre la mesada 14 a los pensionados de la fuerza pública que, mediante el acto legislativo 01 de 2005, el Congreso de ese entonces eliminó la mesada 14, exceptuando a quienes hacen parte del régimen especial de nuestra fuerza pública. Así quedó establecido en el artículo 1 del acto en mención. Creemos que es suficiente. Como vimos, lo que utilizó esta señora para decir que el uribismo no le quitó la mesada 14 a los militares fue un comunicado del mismo Centro Democrático. Sí, la señora no fue capaz de ir a la ley firmada por el expresidente para verificar si era cierto el comunicado del Centro Democrático, pero tal vez esto no le convenía, por lo que nosotros sí lo haremos. Leamos todos juntos el acto legislativo 1 de 2005 firmado por el expresidente Uribe. Las personas cuyo derecho a la pensión se cause a partir de la vigencia del presente acto legislativo no podrán recibir más de
13 mesadas pensionales al año. Y creemos que quedó bastante claro porque lo leímos hasta en cámara lenta, como para que un comunicado del Centro Democrático leído en Revista Semana pueda desmentir lo establecido y firmado por el expresidente. Pues aquí sabemos leer y comprender lo leído. Seguiríamos con María Andrea Nieto, pero luego de escuchar esta mentira no creemos que valga la pena. Solo necesitábamos comprender por qué razón en el imaginario de los colombianos se cree que fue Petro el que le quitó la mesada 14 a los militares, sabiendo que esa ley la firmó Uribe en 2005, repetimos, con letras mayúsculas. Y cómo pedir objetividad si este espacio lo único que hace es publicar en contra de Petro con títulos realmente escandalosos: fracaso total, Castro chavistas, plan macabro, despelote total, entre otros. Y esa revista informa tan mal que en 2023, cuando publicaron que el proyecto había pasado el primer debate en el Senado, que aunque Nieto aseguró que no fue Uribe quien la quitó, en este artículo de la misma semana dicen que gracias al acto legislativo 01 de 2015, que por cierto está mal escrito porque fue el 01 de 2005, el que ya vimos que firmó Uribe, fue el que derogó este beneficio y lo extinguió definitivamente. Por favor, Nieto, póngase de acuerdo con los demás periodistas de su revista, pues no puede salir a decir que no fue Uribe y luego la revista a decir que sí, pues hasta nos explicaron con detalle lo que derogó el expresidente, que es exactamente lo mismo que leímos, pero claro, el nombre Uribe no se menciona por ninguna parte, así que aquí nos dimos cuenta que la revista conoce perfectamente la información que brinda, pero la publica de tal manera que sus lectores no se dan cuenta quiénes son los verdaderos culpables, solo para que al siguiente día periodistas como estas puedan decir con total tranquilidad que la culpa no es de Uribe, sino que es de Petro, el comunista. Pero volvemos a reiterar que aquí en Colombia Hoy sí sabemos leer. Aún así, volvamos al artículo de RCN, pues el mismo medio aceptó que la marcha fue un fracaso, ya que allí se menciona que solo unas 600 personas salieron a las calles en Medellín en rechazo al gobierno Petro, reiterando, como ya lo dijimos, el discurso de siempre, que Petro los tiene como carne de cañón para sus amigos, insinuando que los grupos ilegales son amigos del presidente. Y aunque fue Petro quien les regresó este beneficio, aquí vemos a las Reservas Unidas para, según ellos, salvar el país. Amigos de la Reserva, veteranos, sus familias y amigos de la Fuerza Pública del Norte de Santander, quiero invitarlos a la próxima convención departamental de veteranos, reservas y amigos de la Fuerza Pública para salvar a Colombia en los próximos días. Esperen más información. Por lo que el presidente Petro les respondió: al menos salvamos a muchos veteranos aprobando la mesada 14 que los salvadores les quitaron. Y respecto a la marcha uribista publicada por RCN Radio, agregó: la oposición fracasó en sus marchas de hoy, 600 personas en Medellín y 100 en Bogotá. Sin embargo, las respetamos como es deber de una democracia.